Otro de los sistemas de regulación de la presión arterial al corto plazo son los receptores de baja presión, y estos se localizan en la aurícula derecha. Aquí se detectan pequeños cambios de la presión arterial, pero sobre todo cambios del volumen. La sangre que está retornando por la vena cava superior y vena cava inferior, pues se acumula en la aurícula derecha. Los cambios de volumen aquí, ya sean aumento o disminución, generan señales que permiten controlar la presión arterial a corto plazo para poder hacer los ajustes debidamente. Por ejemplo, si hay estiramiento de la aurícula, es decir, por un aumento del volumen, pues eso significaría que hay que eliminar ese líquido, en primer lugar liberando una hormona que se llama péptido auricular natriurético. El riñón la produce en la aurícula y esta actúa en los riñones para eliminar sodio. Al eliminar sodio, también se elimina el agua. O sea, estiramiento fue debido a aumento del volumen. Con esta hormona pierdes volumen y entonces la presión retorna a lo normal. Otro efecto que se produce al estirar la aurícula es dilatar la arteriola aferente del glomérulo en los riñones y entonces hay más filtración. Es otro mecanismo para eliminar más Entonces, el segundo efecto es la dilatación de la arteriola aferente, que lleva más sangre al glomérulo y aumenta la filtración y se pierde más líquido. El tercer efecto del aumentar el estiramiento en la aurícula a causa de un aumento del volumen es que la secreción de esta hormona llamada antidiurética disminuye. La función de esa hormona es retener agua. Si ya tienes suficiente volumen, si ya se estiró la aurícula por ese aumento del volumen, entonces no es necesario tener tanta hormona antidiurética. Otro efecto más es aumentar la frecuencia cardíaca, de manera tal que va a movilizar la sangre que está en la aurícula, aumentando entonces el gasto cardíaco. Y el último efecto del aumento del volumen, o sea, del estiramiento de la aurícula, es otro reflejo que se llama reflejo de Bambridge, que también tiene que ver con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero involucra señales nerviosas. El número 4 era un asunto local. Al estirar la aurícula también se estira el nodo SA, hay mayor entrada de sodio y aumenta la frecuencia cardíaca. Un tercer sistema de control de la presión arterial a corto plazo, en cuestión de segundos, es la llamada respuesta isquémica del sistema nervioso central. Y esto ocurre en situaciones donde el flujo sanguíneo cerebral o el flujo sanguíneo hacia el sistema nervioso central ha disminuido de una manera tal que la persona prácticamente está en situación de vida o muerte. Hay algunos mediadores de esto, como son el CO2, el lactato y otros ácidos. Y esta respuesta se va a hacer patente sobre todo cuando la presión arterial ha caído a niveles tan bajos como de 15 a 20 milímetros de mercurio. Lo normal pues anda alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Es decir, esta respuesta es ya un último recurso para salvar la vida. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial se eleva tremendamente. Esta es una situación experimental donde pusieron un tubo hacia el ventrículo cerebral en este perrito y otro tubo midiendo la presión en la carótida. Al insuflar aquí aire, al movilizar el líquido de este recipiente hacia el ventrículo,
donde está el líquido cefalorraquídeo, pues el volumen aumenta. Al aumentar el volumen de líquido dentro de la cabeza, dentro del cráneo, pues la presión intracerebral aumenta. Presión intracraneal. Y ustedes saben, pues no hay a dónde estirarse, así que si pones más líquido, la presión aumenta tremendamente y eso comprime los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Cuál es la respuesta al aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal? La presión arterial se va a elevar. ¿Por qué? Porque al elevarse la presión arterial, en la carótida, en el resto del cuerpo, podría superar la compresión externa y mantener el flujo sanguíneo cerebral. Pues el cerebro, el sistema nervioso son órganos vitales. Necesitamos mantener el flujo ahí. Este es un mecanismo entonces de defensa, último recurso, ¿no? Cuando la presión intracraneal se reduce, reducción de la presión del líquido cefalorraquídeo, pues la presión arterial también se reduce. Ahora, esto es algo experimental, pero puede ocurrir, por ejemplo, un accidente, un traumatismo cráneoencefálico, donde hay edema cerebral, donde hay una hipertensión intracraneal, compresión de los vasos sanguíneos, reducción del flujo sanguíneo cerebral y elevación de la presión arterial en respuesta a eso. Todo eso se ve en este tipo especial de isquemia del sistema nervioso central, en una llamada triada de Cushing, que hay hipertensión intracraneal, hipertensión arterial y también bradicardia. Esta última bradicardia tiene que ver con la respuesta de los vasoreceptores. Como hemos dicho, si se eleva la presión a nivel de las carótidas, que fue el primer efecto en este experimento, entonces como respuesta a eso va a haber una reducción de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y noten cómo pues pareciera algo opuesto, ¿no? La hipertensión con bradicardia, pero si ustedes ven estos dos datos, hay que pensar que la presión intracraneal está elevada. Es una triada pues clásica que algunos autores le agregan otros elementos o cambian algunos de estos, como por ejemplo asuntos respiratorios. Pero esta es la reacción de Cushing y es una isquemia, es una respuesta a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a ver ahora uno de los sistemas de regulación de la presión arterial más importantes desde el punto de vista clínico. Ya me estoy pasando a la regulación a largo plazo. Este sistema se llama renina, angiotensina, aldosterona. Y lo tienen que conocer ustedes muy bien porque tiene pues muchas implicaciones clínicas, farmacológicas, y vamos a ver en primer lugar los componentes de este sistema. Tenemos en primer lugar a los riñones. Los riñones producen una enzima, iba a decir hormona, pero no es hormona, es una enzima que se llama renina. La producen unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. En un momentito más se los voy a mostrar. Esta enzima, como todas las enzimas, actúa sobre un sustrato llamado angiotensinógeno, una sustancia producida en el hígado. Entonces noten, llevamos dos órganos y dos sustancias. Renina producida por el riñón, angiotensinógeno producida por el hígado. Cuando la renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es un polipéptido largo, pues le corta y deja apenas unos cuantos aminoácidos. Y ese fragmento se llama angiotensina 1. Pero biológicamente la angiotensina 1 tiene pues muy pocos efectos. Para poder tener los efectos de este sistema, necesitamos convertir esa angiotensina 1, quitándole un pedacito más a la molécula y convertirla en angiotensina 2. Y eso ocurre por una enzima
que se llama enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en el endotelio de los vasos sanguíneos, sobre todo en el pulmón. Vasos sanguíneos pulmonares. Cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón, entonces se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene los efectos más potentes en producir, en cuestión de minutos, 20 minutos, vasoconstricción y otros efectos, por ejemplo, liberación de aldosterona. La angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal y estimula la liberación de esta otra hormona que se llama aldosterona, la cual viene al riñón y hace que se retenga sodio y en consecuencia también agua. La aldosterona ya la hemos mencionado como la hormona que retiene sodio y que secreta potasio y también hidrogeniones. Así que estos son los componentes del sistema. Repasamos. Órgano, riñón, enzima, renina. Órgano, hígado, sustancia o sustrato, angiotensinógeno. Tercera sustancia, angiotensina 1. Esta conversión pues ocurre de manera inespecífica en la sangre, en cualquier lugar. Pero la conversión de esta sustancia, la 1 en la 2, ocurre en el pulmón. Entonces, órgano, pulmón, específicamente los vasos sanguíneos pulmonares, en realidad sería sistema circulatorio, y la sustancia es enzima convertidora de angiotensina. Esta actúa en los vasos sanguíneos, pero también en otro órgano, en otra glándula que es la suprarrenal, para liberar aldosterona. No es que la angiotensina se convierta en aldosterona, la aldosterona ya estaba en la corteza, solamente la libera y esta viene al riñón para retener sodio y agua. De paso, vean aquí cómo la hormona natriurética, péptido auricular natriurético liberado por la aurícula derecha, va a actuar en el riñón para hacer que se pierda el sodio, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa este sistema o en qué situaciones actúa? Es muy importante que ustedes vean que los principales estímulos para activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona son la hipotensión arterial y la hipovolemia. El sistema se activa cuando hay baja presión o bajo volumen, porque su función a través de la angiotensina 2 y a través de la aldosterona es elevar el volumen y elevar la presión arterial. ¿Cómo eleva la presión arterial? Bueno, la vasoconstricción es un mecanismo de elevar la presión arterial. Y eso lo hace la angiotensina 2. Y la aldosterona, reteniendo sodio y reteniendo agua, pues eleva el volumen y por lo tanto la presión arterial. De paso, el angiotensinógeno, que es producido en el hígado, aumenta cuando se usan anticonceptivos hormonales. Por eso algunas mujeres que utilizan anticonceptivos pueden tener hipertensión por el uso de estos anticonceptivos hormonales. De hecho, todas las mujeres antes de tomar anticonceptivos deben verificar pues, su estado de salud, su presión arterial. Exactamente dónde se produce la renina y cuál es el estímulo. Bueno, voy a hablar del aparato yuxtaglomerular, que tiene 3 componentes: las células yuxtaglomerulares, las células de la mácula densa del túbulo distal y las células mesangiales. Vamos a ver dónde está cada uno de ellos. Las células yuxtaglomerulares son células de músculo liso que están en la pared de las arteriolas aferente y eferente. Estas arteriolas pues vienen finalmente de la arteria renal, que se va segmentando, se va dividiendo y da origen a esta arteriola, la cual a su vez da origen a los capilares
que en conjunto se llaman glomérulo y están metidos en la cápsula de Bowman, que es la primera parte de la nefrona. Sí, siempre tenemos arteriola, capilar y después vénula, pero en este caso tenemos arteriola, capilar y otra arteriola. Las arteriolas tienen las tres capas en su pared. El endotelio, que lo ven ustedes aquí, células endoteliales, las células musculares, que es la segunda capa, y la tercera capa no la ven, que es la adventicia. Entonces, la segunda capa, algunas células de músculo liso se modifican y contienen gránulos donde está la enzima llamada renina. La renina es liberada, como hemos dicho, por dos estímulos. Cuando aquí, en la arteriola aferente o en la eferente, hay disminución del volumen o disminución de la presión arterial, entonces se produce esta enzima. Pero noten, realmente el sistema es más complejo, porque no es algo directo. Aquí interviene el túbulo distal. La sangre se filtra a nivel del glomérulo, el plasma, y empieza su recorrido por los túbulos. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal. Cuando llega al túbulo distal hay dos señales que son la disminución del sodio y del cloro, los cuales inducen a las células yuxtaglomerulares para producir la renina. Es decir, la hipotensión o la hipovolemia hacen que llegue menos sodio y menos cloro a la mácula densa, túbulo distal. La mácula densa son células más oscuras que están en el túbulo distal, y esta detección de menos sodio y menos cloro va a hacer que las células yuxtaglomerulares produzcan renina hacia la circulación y empieza a actuar sobre la angiotensina 1 para convertirla sobre el angiotensinógeno para convertirla en angiotensina 1. Así es como se libera la renina. Este es un resumen de las acciones de la angiotensina 2. En primer lugar, vasoconstricción, en cuestión de minutos. Todo el sistema se activó por una disminución del volumen o de la presión arterial. Y la vasoconstricción pues va a jugar un papel importante para poder elevar la presión. Pero otras acciones un poquito más tardadas de la angiotensina 2 tienen que ver con la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, la síntesis y secreción de aldosterona, la secreción de hormona antidiurética. Ahora queremos retener agua, queremos mantener el volumen sanguíneo. Esta hormona, que de paso también tiene acciones vasoconstrictoras, es una hormona que contribuye a elevar la presión arterial. Y como punto número 5, la angiotensina 2 estimula la sed. Todos estos puntos que ustedes ven están encaminados a elevar la presión arterial, porque todo comenzó con una disminución de la presión o disminución del volumen, que liberó renina, actuando sobre angiotensinógeno para convertirla en la 1, y la 1 por medio de la ECA se convierte en la 2. La 2 tiene efectos vasoconstrictores, tiene efecto de estimular la sed, tiene efecto de liberar la aldosterona y tiene el efecto entonces de retener directamente sal y por lo tanto también líquido. Esta es otra forma de ver las acciones del sistema renina-angiotensina. Es lo mismo, la disminución de la presión o del volumen detectado por las células de la mácula densa, que aquí solamente están mostradas como un círculo. Entonces hace que se libere la renina desde las células yuxtaglomerulares, que actúe sobre el angiotensinógeno, lo convierta en angiotensina 1
esta en la angiotensina 2 por medio de la ECA y todas las acciones que ustedes pueden ver aquí. Recuperar el volumen, elevar la presión arterial, incluso a largo plazo tiene que ver con remodelación miocárdica y vascular. Y finalmente, recordarles las acciones de la aldosterona. Son 3. Reabsorber sodio a nivel del túbulo proximal, secretar potasio y secretar protones a nivel del túbulo distal.